Corriste detrás de ella pensando que si demostrabas suficiente interés, suficiente paciencia y suficiente cariño, eventualmente ella abriría los ojos y vería tu valor. Creíste que insistir era una prueba de amor, que estar siempre disponible te hacía diferente, que responder rápido, buscar conversación y tolerar indiferencia iba a acercarla a ti. Pero ocurrió lo contrario. Cuanto más presente estabas, menos impacto generabas. Y no es porque fueras insuficiente. Es porque la mente humana rara vez valora lo que siente completamente asegurado. Hay algo que debes entender sobre la atracción. Las personas no se conectan emocionalmente con aquello que sienten que jamás podrían perder. Se conectan con lo que tiene valor, con lo que transmite límites, con lo que no suplica quedarse. Por eso todo cambia cuando un hombre deja de perseguir. Porque el silencio de un hombre que antes estaba presente crea preguntas, y las preguntas crean tensión emocional. De repente ella nota la ausencia de algo que ya había normalizado: tu atención, tus mensajes, tu energía, tu validación constante. Y ahí empieza el verdadero conflicto mental. Al principio intenta actuar como si nada hubiera cambiado. Se convence de que probablemente volverás a escribir. Piensa que solo estás ocupado o distraído, porque en su mente ya existía una seguridad invisible. Tú siempre regresarías. Pero pasan los días, y tú no vuelves. Entonces ocurre algo psicológico muy interesante. Tu ausencia empieza a hablar más fuerte que tu presencia, porque mientras estabas ahí todos los días, ella no tenía espacio para preguntarse qué perderías si te ibas. Ahora sí, empieza a revisar conversaciones antiguas. Recuerda cosas pequeñas que antes parecían irrelevantes, la forma en que la escuchabas, cómo recordabas detalles que nadie más notaba, cómo estabas presente incluso cuando ella apenas daba el mínimo, y por primera vez, deja de enfocarse únicamente en lo que tú sentías por ella. Empieza a preguntarse qué sentía ella realmente por ti. Ese cambio lo transforma todo, porque mientras un hombre persigue demasiado, toda la atención emocional gira alrededor de la mujer. Ella recibe, ella decide, ella controla el ritmo. Pero cuando él se retira, la dinámica se rompe. Ahora es ella quien siente incertidumbre, y la incertidumbre genera obsesión mucho más rápido que la seguridad absoluta. Aquí es donde muchos hombres se equivocan. Creen que alejarse es un juego de manipulación. No lo es. Cuando un hombre se aleja solo para provocar reacción, tarde o temprano se nota. La energía cambia. Se siente forzado. Y las personas perciben cuando alguien actúa desde necesidad disfrazada. Pero cuando un hombre realmente se cansa de perseguir, cuando entiende que no puede obligar a nadie a valorarlo, transmite algo completamente distinto: respeto propio. Y pocas cosas alteran más la mente de una mujer que un hombre que deja de arrastrarse por atención, porque la mayoría nunca se va. La mayoría amenaza con irse pero vuelve. Dice que está cansado, pero sigue insistiendo. Se queja de la indiferencia, pero continúa disponible las 24 horas. Entonces ella aprende que no importa cómo actúe, siempre tendrás la puerta abierta para ella. Y cuando una persona siente acceso ilimitado a ti, inconscientemente comienza a valorar menos tu presencia. Así funciona la psicología humana. No perseguimos lo que ya sentimos garantizado. Por eso tu distancia pesa más cuando es definitiva, cuando nace de la claridad y no del orgullo, cuando decides retirarte porque entendiste algo importante. El amor no debería sentirse como convencer constantemente a alguien de verte. Ahí sucede algo curioso. Ella empieza a compararte. Compara tu energía con la de otros hombres, con los que solo aparecen cuando quieren algo, con los que hablan bonito pero desaparecen rápido, con los que generan emoción momentánea pero ninguna tranquilidad real. Y entonces entiende algo demasiado tarde. La atención genuina es rara. Un hombre emocionalmente disponible, paciente y consistente no aparece todos los días, solo que mientras lo tenía enfrente, no parecía especial, parecía seguro, y lo seguro muchas veces se vuelve invisible, hasta que desaparece. Ahí nacen los arrepentimientos silenciosos, no esos arrepentimientos dramáticos que ves en películas. Hablo de los reales, los que aparecen de noche cuando ya no hay distracciones, cuando toma el teléfono por costumbre y recuerda que ya no estás ahí, cuando publica algo esperando inconscientemente que lo veas, cuando revisas y sigues viendo sus historias, cuando nota que tu atención dejó de pertenecerle. Porque sí, muchas veces una mujer no extraña solamente al hombre. Extraña cómo ese hombre la hacía sentir, deseada, importante, vista, y cuando pierde eso, una parte de su seguridad emocional se mueve. Lo más irónico es esto: mientras tú estabas obsesionado pensando si ella te elegiría,
Ella jamás tuvo tiempo de preguntarse si podía perderte. Tu exceso de disponibilidad eliminó el misterio, eliminó la tensión emocional, eliminó la posibilidad de que ella sintiera el peso de tu ausencia. Por eso algunos hombres generan más impacto cuando se van que cuando se quedan, porque la distancia obliga a las personas a enfrentar emociones que la comodidad mantenía dormidas. Ahora, quiero que entiendas algo importante. Esto no significa que debas convertirte en alguien frío, distante o manipulador. Ese es otro error moderno. Muchos hombres, después de sentirse ignorados, crean una personalidad basada en aparentar desinterés. Y eso tampoco funciona a largo plazo. La verdadera fuerza no está en fingir indiferencia. Está en tener estándares, en entender que tu atención tiene valor, en comprender que no necesitas perseguir desesperadamente a alguien para merecer amor. Porque cuando un hombre deja de mendigar conexión emocional, cambia su energía por completo, empieza a hablar diferente, a actuar diferente, a relacionarse desde abundancia y no desde miedo. Y las mujeres perciben eso inmediatamente. Perciben cuando un hombre tiene miedo de perderlas, pero también perciben cuando un hombre está perfectamente dispuesto a irse de donde no es valorado. Y aunque pocas lo admitan, eso genera respeto, porque en el fondo nadie admira la desesperación. Nadie se siente profundamente atraído por alguien que sacrifica toda su dignidad solo por permanecer cerca. La atracción necesita espacio para respirar, necesita libertad, necesita la sensación de que ambas personas se eligen mutuamente y no que una persigue mientras la otra simplemente recibe atención. Así que si hoy estás sufriendo porque alguien parece indiferente a todo lo que hiciste por ella, escucha esto con atención. Deja de intentar demostrar constantemente tu valor a quien ya decidió no verlo. La gente interesada actúa interesada, no perfecta, no intensa, pero sí recíproca. Cuando una mujer realmente quiere un lugar en tu vida, encuentras señales claras, encuentras iniciativa, encuentras presencia, encuentras esfuerzo. Y cuando eso no existe, seguir insistiendo rara vez cambia el resultado, solo desgasta tu autoestima. A veces el movimiento más poderoso no es insistir más, es detenerte, es recuperar tu energía, es aceptar que algunas personas solo descubren tu valor cuando ya no tienen acceso a ti. Y aunque eso pueda doler ahora mismo, también es una ventaja, porque el hombre que aprende a retirarse a tiempo deja de perder años persiguiendo validación emocional. Empieza a construir algo más importante, respeto por sí mismo. Y cuando un hombre recupera el respeto por sí mismo, algo cambia en su mirada. Ya no entra una conexión pensando, ¿cómo hago para que ella me elija? Empieza a preguntarse, ¿esta persona realmente merece acceso a mi tiempo, mi energía y mi atención? Ese cambio parece pequeño, pero transforma completamente la dinámica, porque la necesidad empuja, la seguridad atrae, y la mayoría de los hombres nunca aprende la diferencia. Desde pequeños les enseñaron que amar significa insistir, que rendirse es perder, que mientras más soporten más valor demostrarán. Entonces crecen creyendo que perseguir es romántico, que tolerar indiferencia es paciencia, y que esperar migajas emocionales es parte normal del amor. Pero no lo es. Cuando tienes que convencer constantemente a alguien de hablar contigo, de verte, de responderte o de darte un poco de interés, ya no estás construyendo una conexión, estás compitiendo por atención. Y el problema de competir por atención es que terminas perdiéndote a ti mismo. Empiezas a medir tu valor según cuánto caso te hacen, según cuánto tardan en responder, según si ven tus historias o reaccionan a tus mensajes. Tu estado emocional queda en manos de otra persona. Eso destruye lentamente la autoestima masculina, porque un hombre que vive esperando validación se vuelve emocionalmente dependiente sin darse cuenta. Y cuando una mujer percibe que tu felicidad depende demasiado de ella, algo dentro de la atracción empieza a apagarse, no porque seas sensible, sino porque dejaste de tener centro propio. Las personas se sienten atraídas por quienes tienen una vida emocional estable fuera de la relación, por quienes pueden amar sin perder su identidad, por quienes desean compañía, pero no necesitan desesperadamente ser elegidos para sentirse valiosos. Por eso tu distancia tiene tanto impacto cuando nace desde el amor propio. No estás diciendo, mira lo que te pierdes. Estás diciendo, no puedo seguir quedándome donde mi presencia no es apreciada. Y esa energía pesa muchísimo más que cualquier intento de manipulación, porque la ausencia auténtica obliga a enfrentar la realidad. Ella empieza a notar algo que antes ignoraba. Ya no tienes el mismo acceso emocional. Ya no sabe qué piensas. Ya no sabe si todavía la quieres. Ya no sabe si conociste a alguien más. Y la mente humana llena el silencio con imaginación.
Ahí es donde aparecen las preguntas que antes no existían. ¿Y si sí era diferente? ¿Y si nadie vuelve a tratarme así? ¿Y si lo dejé ir demasiado fácil? Y aunque no siempre te lo dirá, esas preguntas se quedan dando vueltas mucho tiempo, porque hay algo que pocas personas entienden hasta que maduran emocionalmente. La conexión genuina es difícil de encontrar. Atracción física puedes sentirla muchas veces, emoción momentánea también, pero sentirte realmente comprendido por alguien, eso es raro. Por eso algunas mujeres vuelven después de meses, no porque de repente se enamoraran mágicamente, sino porque la vida empezó a comparar. Comparó tu paciencia con la indiferencia de otros, tu interés genuino con conversaciones vacías, tu estabilidad con el caos emocional que parecía emocionante al principio, y entonces entendieron algo incómodo. No todos los hombres ofrecen paz emocional, muchos ofrecen intensidad, pocos ofrecen tranquilidad. Pero aquí viene la parte importante, no debes vivir esperando que alguien se arrepienta. Ese es otro error peligroso. Muchos hombres escuchan este tipo de verdades psicológicas y convierten su vida en una estrategia para provocar reacción. Se alejan esperando que ella regrese, mejoran esperando impresionarla, trabajan en sí mismos solo para demostrar algo, y mientras hagas eso sigues emocionalmente atrapado. El verdadero crecimiento ocurre cuando dejas de hacer las cosas por ella y empiezas a hacerlas por ti. Vas al gimnasio por tu salud mental, construyes dinero por tu futuro, aprendes a controlar tus emociones por tu paz. Te vuelves más fuerte porque entendiste que nadie vendrá a salvarte emocionalmente. Ahí es cuando realmente cambias. Y lo irónico es que justo en ese momento empiezas a resultar más atractivo, porque ya no transmites vacío, ya no transmites ansiedad constante, ya no transmites miedo desesperado a perder, transmites estabilidad, dirección, calma. Y una mujer puede sentir eso incluso sin que digas una palabra. Ahora escucha esto atentamente. Hay hombres que siguen persiguiendo porque creen que si dejan de hacerlo, ella los olvidará. Pero normalmente ocurre lo contrario. La persecución constante anestesia el impacto emocional. La ausencia consciente lo despierta. Cuando siempre estás disponible te conviertes en parte del fondo, en algo predecible, en algo que ella asume que seguirá ahí pase lo que pase. Pero cuando te retiras con dignidad, rompes el patrón, y las personas recuerdan mucho más intensamente aquello que sintieron que perdieron. Por eso algunos mensajes llegan tarde, por eso algunos arrepentimientos aparecen meses después, por eso algunas mujeres vuelven justo cuando el hombre finalmente empezó a superarlas, porque ahora sí sienten la pérdida real, ahora sí entienden que tu atención no era infinita, ahora sí descubren que otros hombres pueden dar emoción, pero no necesariamente la conexión que tú ofrecías. Sin embargo, quiero dejarte algo claro antes de terminar. No todas las mujeres reaccionarán igual. Algunas simplemente seguirán adelante, algunas nunca volverán, algunas ya estaban emocionalmente desconectadas desde hace tiempo. Y debes aceptar eso también. La madurez masculina consiste en entender que no puedes controlar lo que alguien siente por ti. Solo puedes controlar cuánto estás dispuesto a tolerar antes de elegirte a ti mismo. Ese es el punto donde un hombre deja de perseguir y empieza a convertirse en alguien verdaderamente valioso. Porque un hombre valioso no necesita correr detrás de quien no lo aprecia, no necesita mendigar atención, no necesita demostrar constantemente que merece amor. Entiende que las conexiones correctas no se fuerzan, se corresponden, y cuando finalmente interiorizas eso, ocurre algo poderoso. Dejas de sufrir por quienes no te eligieron, y empiezas a construir una vida tan sólida, tan estable y tan plena que la atención femenina deja de ser una necesidad desesperada y se convierte simplemente en una consecuencia. Ahí cambia todo, porque el hombre que ya no teme quedarse solo deja de aceptar vínculos mediocres, y justamente ese hombre es el que más difícil resulta olvidar.